Saludos cordiales para todos. Hoy nos reúne aquí la intención de reflexionar acerca del mejoramiento de la escritura de nuestros alumnos. Y esta preocupación no es nueva. Ha existido desde siempre en los programas de español. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, se advirtió mayor preocupación por abordar estos problemas. Más análisis, revisión de lo que ocurrió en el aula y muchas propuestas interesantes. Ya pasó tiempo y sin embargo no encontramos todavía cambios notables. Lo que advertía Casani entonces parece vigente. Decía como en el aula, el mayor trabajo de escritura seguía siendo la toma de apuntes. Que los maestros tenían siempre una carga enorme al calificar redacciones cuando sí pretendían enseñar redacción. Que se centraba mucho el trabajo de clase en resolver libros de texto, en hablar información sobre la lengua o sobre la literatura, y que cuando corregían, los alumnos poco o nada se preocupaban en revisar esas correcciones. Se mantenía firme, sobre todo en los exámenes extraordinarios, trabajo sobre pregunta-respuesta en los exámenes. Así que no ha habido muchísimos cambios de entonces hasta acá. Yassar Sharar también, en 1994, en su texto Habilidades para la docencia, nos hacía notar que con mucha frecuencia los profesores nos alejamos del verdadero objetivo, a pesar de que está marcado en los programas. Que creemos que hay que cumplir con todas las unidades y saturar de información al alumno, y de pronto el propósito se olvida. Y ese propósito principal en todos los programas de español es el de desarrollar habilidades lingüísticas, orales y escritas. Es el de hacer que el alumno, lograr que el alumno tenga conciencia lingüística y autorreguladora de sus escritos. ¿Por qué no ha habido cambios suficientes? Mucho se argumenta que puede deberse a los grupos numerosos y que el profesor tiene que trabajar muchísimo haciendo correcciones. Y no les falta verdad. Así es que un poco tratando de menguar ese problema, hemos diseñado una propuesta a la que hemos nombrado redacción dosificada, ascendente y de regulación colectiva. A esa propuesta vamos a referirnos ahora. Mejorar las actividades de comunicación escrita en el aula es una propuesta que traemos para tratar de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la redacción. Le hemos nombrado redacción dosificada ascendente y de regulación colectiva. Redacción dosificada ascendente porque se dosifica la escritura de un texto dividiendo su estructura de inicio a final en partes que se distribuyen mediante un cronograma diseñado por el profesor, dando fechas y espacio suficiente para trabajar cada parte lo más que se pueda en clase hasta arribar a la escritura final del texto completo. Y además se le llama regulación colectiva de redacciones porque en el mismo cronograma se marcarán fechas para someter cada trabajo a revisión grupal y del profesor. Es una revisión que llamamos colectiva.
y para la presentación final del trabajo en un sencillo coloquio local. Cada revisión colectiva va sucedida de renovación del trabajo, ya sin los errores señalados por el equipo revisor. Esta propuesta didáctica está basada en la neurociencia, en el andamiaje y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, y reduce significativamente la agobiante tarea de revisión solitaria del maestro. Al mismo tiempo, evita la escritura aislada de los alumnos, incrementa su conciencia lingüística y dota a los estudiantes de la ubicación de conocimientos útiles para autorregular sus propias redacciones. El requerimiento principal para su práctica es el de que el profesor sea el primer experto en el dominio de la comunicación oral y escrita. Un profesor que sea capaz de generar un ambiente de empatía con el grupo y que facilite la corrección grupal sin menguar la autoestima del alumno. Se requiere un profesor que esté dispuesto a dar tiempo suficiente en el aula para discutir, revisar y regular públicamente las redacciones. Aplicaremos esta propuesta de dosificación ascendente y de regulación colectiva de redacciones a la escritura de un ensayo. La primera etapa es la etapa de planeación y dosificación ascendente de la redacción del ensayo. Y está señalada la afirmación de conocimientos previos que requerirá el alumno para escribir. Se tiene que hacer al inicio la lectura de un modelo de ensayo, con explicaciones del profesor para identificar su estructura general. Siempre es conveniente partir de un modelo del trabajo al que se desea arribar como redacción final. El primer paso será también el de mostrarles la estructura de un ensayo, con su introducción, su desarrollo, su conclusión. Una introducción en que quede clara la tesis y el planteamiento del problema. Un desarrollo en el que los argumentos vayan profundizando en el tema y validen la tesis propuesta. Y al final, una conclusión que resuma las ideas principales del ensayo. Esta etapa de planeación y dosificación ascendente de la redacción implica, como dijimos, la lectura de un modelo. Y al leer este modelo, el profesor va a aprovechar para identificar la estructura general del mismo y agregar detalles que quiera que los alumnos tomen en cuenta al trabajar. También el profesor hace notar la estructura del párrafo introductorio, que es muy importante en toda redacción. También orienta a los alumnos en cómo se elabora una tesis. El alumno debe aprender cómo apoyar una tesis con argumentos válidos. También les explicará cómo llegar a la conclusión del ensayo, cómo escribir la conclusión. En general, el maestro orienta acerca de la presentación formal final del ensayo y el uso de referencias con formato APA. Les muestra un thesaurus de aspectos formales, lingüísticos y de contenido. Aspectos formales sencillos desde márgenes, sangrías, distribución de las ideas en párrafos, espacios entre párrafos, ortografía y estructura del texto. Aspectos lingüísticos tales como uso adecuado de preposiciones, de pronombres, del gerundio, manejo de tiempos verbales, barbarismos, y aspectos de contenido como la coherencia, la concordancia, el orden, la originalidad, la sinonimia, el vocabulario acertado. Este thesaurus no es el que va a ocupar el tiempo de la clase, sino que es un acervo que el profesor pone en manos de los alumnos para que acudan a él en el momento en que escriban y en el momento en que hagan la revisión colectiva. De esa manera se van a ir familiarizando con el uso de estos elementos que son muy importantes al redactar.
y los tendrán siempre a la mano, solamente para un conocimiento general. Son conocimientos previos referidos a problemas formales, como hemos señalado, y que van a ser como herramientas, conceptos, herramientas de la lengua que el alumno va a necesitar al redactar. Los alumnos cuentan desde el principio con esta información, la ubican y usan según les corresponda en cada revisión colectiva, pero no necesariamente ocupan el trabajo de la clase. Si acaso en el primer mes, en el segundo mes de trabajo, pueden explorar estos conocimientos y requerir del profesor una explicación que disipe sus dudas. Después el profesor asigna temas por equipo y orienta a los alumnos para elaborar un posible esquema general de su ensayo. El ensayo modelo les sirve como guía. Señala materiales iniciales de investigación del tema para orientar su conocimiento y registro de la información en fichas de resumen. Se hace trabajo en clase con apoyo de material impreso y virtual. El mismo profesor establece un cronograma para fijar las dosificaciones y las metas y fechas en que habrán de presentarse para la revisión. Una primera revisión colectiva para la introducción y planteamiento del problema y de la tesis. Una segunda revisión colectiva que se referirá a las argumentaciones. Y una tercera revisión colectiva en que ya se hace la presentación final, escrita y oral, del ensayo. Veamos un ejemplo. Este es el ensayo modelo. ¿Por qué Latinoamérica no emerge del atraso? Se hace notar a los alumnos que el ensayo inicia con párrafos interesantes de apertura. Tienen que ser párrafos que llamen la atención del lector, que de tal manera estén escritos que atraigan a los receptores. Nunca pareciera terminar la secuela de miseria que agobia a Latinoamérica. Guerras civiles, héroes, el pueblo sacrificado y la miseria y el dolor persisten. A veces nos preguntamos con tristeza, ¿por qué Latinoamérica no emerge del atraso? Desde siempre hemos arrastrado altos índices de pobreza, a pesar de poseer muchas tierras ricas en petróleo, oro, plata, cobre, diamantes, minería y otras materias primas, por ejemplo, en México, Venezuela, Chile y Brasil. Y hoy más que nunca, además de la pobreza y la miseria, como un veneno se propagan la corrupción, la impunidad y la maldad en toda Latinoamérica. ¿Qué nos ha sucedido? Con estos párrafos de apertura se está interesando, se está procurando interesar al receptor. ¿Qué seguirá? Pues tratar de investigar para generar una pregunta científica. ¿Por qué Latinoamérica no emerge del atraso? Se hacen lecturas, se ven videos sobre el tema, se comenta, se reflexiona en el grupo, en el salón de clase, y de ahí surgen ideas, surgen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos adelante? ¿Por qué siempre estamos atrasados? Y vienen ahora los argumentos que van a fortalecer nuestra posible tesis. Dice aquí que para que la lectura de las venas abiertas de América Latina del uruguayo Eduardo Galeano nos proporcionaron no solamente nuevas ideas, sino que estremecieron nuestra conciencia con un epígrafe sugerente. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Señala también que en la literatura, como en la obra de Viñas, de David Viñas, de Los dueños de la tierra, se está planteando también el otro problema de que estas ricas tierras no han sido sino tierras ensangrentadas.
esta afirmación de la riqueza de las tierras latinoamericanas, que fueron fraguadas con el trabajo esclavo, van a ser mucho más sufridas después de la conquista. Y seguimos preguntándonos y reflexionando acerca de nuestra tesis. Ya tenemos ideas, se investigó y se llegó a la tesis. Efectivamente, nuestra vasta riqueza siempre ha atraído a turbios colonizadores, pero también nos hemos acostumbrado a una vida mediocre, aceptando a gobiernos corruptos que los han favorecido, a terratenientes y caciques que han preferido vender materia prima a crear industria nacional, o esta ha sido desmantelada por consenso entre políticos corruptos y empresas extranjeras. No hemos creado conciencia suficiente en el pueblo y en el ejército, que también es pueblo, para que se unan contra la maldad. Y tampoco hemos podido lograr la unión latinoamericana para enfrentar, por ejemplo, las deudas externas que todos nuestros países padecen y que los obligan año tras año a pagar intereses altísimos. Ya está planteado en este párrafo la tesis. Y comienzan los argumentos que tienen que ser válidos, resultantes de nuestra investigación para probar nuestra tesis. También al presentar estos argumentos, al leer el ensayo modelo, el profesor puede aprovechar para mostrar cómo se presenta una cita larga o una cita corta. En este caso hablará de cómo la cita larga tiene que remeterse, tiene que estar referenciada, que no lleva comillas, por ejemplo, y pedirá a los alumnos que cuando elaboren su ensayo procuren también incluir por lo menos una cita corta y una cita larga. De esta manera los estamos introduciendo en la práctica del aparato crítico del texto. El ensayo es un discurso argumentativo y como tal puede tener una refutación. En la refutación, el autor se adelanta a un posible opositor y expresa y resuelve una idea que pudiera afectarle si la oposición se le adelanta. Aquí, por ejemplo, se escribe: a pesar de tanta explotación desmedida, no faltan quienes atribuyen nuestro atraso a flojera o negligencia. Y nos preguntamos si es posible conservar el espíritu de trabajo intenso y nuevas iniciativas en medio de la precariedad. Se avanza en la revisión, se llega a las conclusiones, se muestra cómo las conclusiones redondean a todo el texto y lo resumen, y se pide que también se fijen los alumnos en las referencias, que pueden ser bibliográficas, hemerográficas o cibergráficas. También el cómo se van a elaborar estas referencias debe haberse incluido en el paquete del Thesaurus que se da al principio. A él acudirán los alumnos para acordarse cómo se hace cada referencia. No es lo mismo una referencia bibliográfica que una referencia cibergráfica. Si queremos dar esto en clase, se nos va a ir el tiempo y no les va a quedar claro a los alumnos, se les va a olvidar. Pero si cuentan con su Thesaurus, cuentan con la información del formato APA y saben que tienen que acudir a él cuando lleguen a la parte final de su trabajo, pues será más fácil para ellos tener ese control, acostumbrarse al uso de sus herramientas lingüísticas. En la etapa operativa de investigación, lectura y escritura de párrafos en fichas de resumen, ya los alumnos están activamente investigando en el aula. En clase aprecian tanto los textos escritos
como otros materiales, videos, entrevistas, noticias. Algunos videos son seleccionados por el profesor para proyectarlos y comentarlos en el salón de clases. Esos videos pueden apoyar a un equipo o a otro y sirven para que el maestro les auxilie, les oriente en la identificación de las ideas principales que deben resumir en sus fichas para el ensayo. Los alumnos registran en fichas de resumen lo que consideran que apoya su tema y el profesor debe dar tiempo en clase para que hagan esa tarea. En la primera dosificación, cada equipo presentará la introducción del ensayo, el planteamiento del problema y, de ser muy posible, ya la tesis. El profesor habrá instruido acerca de la pregunta científica, de cómo uno tiene que hacerse un cuestionamiento para resolver algún problema. Ya se planteó el problema en el ensayo modelo, Latinoamérica siempre en el atraso. Bueno, entonces la pregunta científica podría ser, ¿por qué? ¿Por qué Latinoamérica sigue así? Ya es ese el asunto de la tesis, ya esa es la tesis. Y ellos, según su tema, después de que hayan leído, después de que hayan investigado, tienen que reflexionar y preguntarse, aplicársela de la pregunta científica y determinar en equipo cuál sería esa pregunta que quisieran responder. Así que es necesario que los alumnos respondan a esa tesis, que discutan, que generen un esquema de trabajo y que después, siguiendo el cronograma, ya presenten su ensayo a revisión colectiva. En la entrega de la segunda dosificación, los alumnos presentarán sus avances de investigación y la organización de sus argumentos. Someterán su avance a revisión colectiva del grupo y del profesor. ¿Cómo opera la revisión colectiva? Ya no es esa revisión abrumadora de trabajos que el profesor se lleva a casa. Una revisión que le lleva tiempo y que a veces es muy poco valorada por los alumnos. No, ahora es una revisión ante el grupo y con el grupo. Una revisión en que los alumnos están atentos a lo que se les está corrigiendo y que tienen que llevar nota de esas revisiones, de esas correcciones. Como desde la etapa de preparación, el profesor ya ha puesto a disposición de los alumnos el tesaurus, los conocimientos previos referidos a problemas formales, lingüísticos y de contenido, y hasta les ha proporcionado una rúbrica para calificar un ensayo. Ahora utiliza ese tesaurus, esa información, para repartirla en el grupo, entre 3, 4 alumnos, un tema. 3 alumnos se pueden interesar o el profesor les asigna, por ejemplo, el de la formalidad del texto. Estos alumnos se van a volver expertos en el tema que les asignó el profesor, van a estudiarlo muy bien en el tesaurus y van a aplicarlo cuando hagan la revisión. Se van a fijar en los aspectos formales, en los márgenes, en las sangrías, en la distribución en párrafos, en si los escritores desarrollaron una idea en cada párrafo. Otros, por ejemplo, se encargarán de ser expertos en el uso de los verbos, otros en el uso del gerundio, de los pronombres, de las preposiciones. Así que el grupo también está preparado como un inspector hábil que va a ayudar a la corrección de los compañeros expositores. El equipo expositor proyecta. Y si no es posible tener proyector, entrega en fotocopias el texto que le correspondió escribir según la secuencia de dosificación. Lo lee ante el grupo.
Esta lectura también debe responder a las cualidades de una exposición oral. Y el profesor aprovechará la oportunidad para también corregir esa oralidad de los expositores. Es muy recomendable que en el Thesaurus también el profesor incluya pues nociones que debe tener cualquier expositor, cualquier persona que exponga un tema ante un público. Por su parte, el equipo, antes de exponer, nombra un secretario que se encargará de anotar las correcciones que le hagan tanto el grupo como el profesor. Pueden ser 2 o más secretarios para que ninguna corrección se les escape, porque el trabajo no termina nada más con presentarlo. Tiene que continuarse con la corrección definitiva. También nombran a un escrutador que por cada 2 errores que le señalen los revisores, es decir, tanto el grupo como el profesor, irá disminuyendo un punto de la escala de 0 a 10. A veces son tantos los errores que no alcanza esa escala. Pues entonces menos 0, por ejemplo. Y todo esto va a estremecer al equipo para que se fije mucho más en las próximas redacciones. Claro que esta calificación puede mejorar cuando ya el equipo presente en limpio el trabajo, sin errores. Algo muy importante que hay que hacer notar es que desde el principio el profesor debe preguntarle al grupo si acepta correcciones públicas, porque su función no será la de disminuir la autoestima de los alumnos. Ellos tienen que ser fuertes, tienen que aceptar correcciones, pero tiene el profesor que haberlo sometido a votación desde el principio. Y la mayoría de las veces los alumnos aceptan porque quieren realmente aprender. También esta actividad de revisión grupal, colectiva, entre grupo y profesor, cumple otras funciones. Genera la situación de alerta relajada que aconseja la neurociencia para afianzar el aprendizaje. Permite que la revisión sea tan activa y participativa que incida en todos los alumnos y facilita y aligera la revisión del profesor. Como dijimos, debe estar antecedida de la propuesta de aceptar correcciones públicas en beneficio del aprendizaje grupal. ¿Qué es la situación de alerta relajada que aconseja la neurociencia? Un momento en que el aprendiz, el estudiante, el alumno está tranquilo, pero también se prepara a recibir correcciones y su cerebro desata un estado de alerta. No se trata del estado de alerta del ser que está amenazado. Es un estado de alerta muy curioso que tiene que combinar la tranquilidad con la emoción. Es cuando se refuerzan los aprendizajes. Y esta alerta relajada, señala la neurociencia, es la que sí permite que un conocimiento se afiance. Se llega así a la etapa de revisión colectiva final, en donde se presenta ya la tercera dosificación, el ensayo definitivo. Cada equipo dialoga para elegir el mejor trabajo de los miembros, revisa nuevamente el texto, corrige y ensaya su lectura con el fin de exponerlo de manera escrita y oral ante el grupo en un coloquio local, un coloquio sencillo que puede ser desarrollado en el mismo salón de clase y que puede dar pretexto incluso para que elaboren un pequeño programita, una invitación dentro del mismo grupo. El equipo en turno deberá entregar el ensayo impreso al profesor, quien agregará comentarios mientras exponen.
El grupo, mientras, aplicará la rúbrica para calificar un ensayo al equipo expositor. Los expositores se autocalifican basados en las correcciones colectivas. Y finalmente el profesor les pedirá que pasen en limpio el trabajo para mejorar su evaluación. Veamos un ejemplo. Este fue un trabajo sobre el movimiento de 1968 en la literatura. Esta es una muestra de la primera dosificación referida a la introducción, planteamiento del problema y tesis. Vean cómo lo iniciaron cuando lo entregaron todavía sin tener mucho conocimiento. El movimiento de 1968 fue un movimiento político, cual principio de identidad o alianza entre sus participantes que se caracteriza por la búsqueda de un Estado democrático. Dado que el gobierno tenía un carácter predominante, ejercía todo su poder represivo contra una sociedad civil débil y que se solucionan mediante la represión. Como ven, está muy mal escrito. Hemos marcado allí ya, con subrayados, las porciones más equivocadas del texto. Al leer esto, los alumnos se suspende la lectura para que entre en la revisión en activo y tanto el grupo como el profesor van corrigiendo. Le dirían, por ejemplo, al equipo, ¿qué es eso de cuál principio de identidad o alianza entre sus participantes? ¿A qué se estaban refiriendo? ¿Qué es lo que quieren decir? Les dirán, por ejemplo, quizás alguien de los alumnos, un inspector que se haya interesado en el uso de los tiempos o lo que le haya correspondido trabajarlos, y preguntarán, ¿por qué escriben que se caracteriza si comenzaron diciendo que fue un movimiento político? Y allí ya estamos agregando que se caracterizó, que deben escribir se caracterizó por la búsqueda de un Estado democrático. Dado que el gobierno tenía un carácter predominante, ejercía todo su poder represivo contra una sociedad civil débil y que se solucionan mediante la represión. Errores de concordancia, errores de vocabulario, todo esto se les menciona y el secretario o los secretarios tienen que estar tomando nota activa, porque tendrán que pasar en limpio el trabajo y cuando éste se ha devuelto al profesor, si tiene un solo error, pues no va a poder recuperar el 10. Vean cómo pudieron aparecer estos párrafos ya después del tiempo, cuando lo corrigieron los alumnos, siguiendo las instrucciones, los comentarios que se les dieron. Y en los que también el profesor apoyó y ayudó, señalando algunos términos que podrían aprovechar. Años van, años vienen, y siempre vemos marchar a muchos jóvenes gritando, 2 de octubre, no se olvida. Dicen que es por lo del 68. ¿A qué se debe? ¿Qué ocurrió el 2 de octubre de 1968? Y la literatura, que siempre es testigo de la vida y de la sociedad, ¿estuvo presente? ¿Nos dejó algún registro de su presencia o recuerdo de esos hechos? El movimiento de 1968 fue un movimiento político que se caracterizó por el reclamo de un Estado democrático que escuchara a los jóvenes. Pero el gobierno de Díaz Ordaz los rechazó y ejerció todo su poder represivo contra la sociedad civil desamparada. Ya ha mejorado, todavía tiene algunos detalles, pero ya mejoró. En resumen, la propuesta implica una dosificación del texto que se quiere trabajar y una dosificación también de la tarea de redacción. Se trata también de una redacción compartida, no de un trabajo aislado, solitario. Se puede reunir el equipo y entre todos elaborar una redacción. O los miembros del equipo, cada uno llevar
su porción de redacción, su dosificación, y entre todos leer los trabajos y elegir el mejor, corregirlo para presentarlo apropiándose de él. Es importante aquí también tomar en cuenta que los alumnos a veces se quejan de compañeros que no trabajan al unísono, pero esto se resuelve preguntándole al equipo. El equipo debe señalar si todos trabajaron por igual, si algunos se atrasaron, si algunos no cooperaron, no participaron o no llevaron sus escritos o no tomaron la palabra con frecuencia. Eso debe señalarlo. Incluso en el trabajo final es conveniente que a cada alumno le añadan el porcentaje de su participación. Todo esto ayuda a que la mayoría del equipo participe. Tienen que hacerse prácticas de escritura frecuente en equipo o recuperando el trabajo individual al interior del equipo, como mencioné. Los conceptos son impartidos como herramientas de uso, no de memorización. Ni el profesor ni los alumnos deben angustiarse por los tiempos. Esa es la sombra que siempre nos aterra. Sí es natural que ya cuando vaya a acercarse el tiempo de entrega de calificaciones estemos preocupados, pero es conveniente que el profesor dosifique esos tiempos y que no pida textos muy largos. Eso permite que se ajusten los alumnos a los tiempos de la escuela, los tiempos escolares. La corrección colectiva del profesor y el grupo debe estar sucedida de la renovación del texto. Tiene que generarse en el grupo una amplia empatía, hacerles notar que las correcciones públicas a nadie señalan y que tenemos que querernos todos si queremos superarnos, que tenemos que aceptar correcciones si queremos superarnos y que no porque estén corrigiendo a otros compañeros pensemos que nosotros no tenemos también esos errores y que la empatía significa ponernos en la piel del otro. Y finalmente tenemos que llevar al aula mucho amor a los jóvenes y a la magia de la lengua.